sin duda este es el tema del momento, no solamente, obviamente, porque se espera la sentencia, sino porque en el mismo día de ayer, coincidiendo con los alegatos finales de la defensa y de la fiscalía, pues resulta que 16 escuelas, no 7, 16 en todo el estado de la Florida, fueron 7 en Miami Broward, 16 en el estado de la Florida tuvieron este tipo de amenazas. Nos acompañan Diego Weiner, abogado criminalista, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y está también Sergio Rosenblatt, padre de una sobreviviente de la masacre de Parkland. Muchísimas gracias también por acompañarnos, Sergio. Quisiera comenzar contigo, Diego, porque obviamente es muy difícil poder alcanzar un veredicto, una sentencia de estas características, porque falta solo uno con que no se pongan de acuerdo y eso vuelve otra vez al comienzo. Claro, y mira, yo creo que específicamente cuando tiene que ver con juicios tan públicos como este, que ya que vamos casi 4 años casi, ha habido tanta publicidad y tanto repetición de este crimen horrible, que es realmente difícil como de perspectiva de la defensa encontrar primero todo un jurado que no tenga o sea, que no se vaya de un lado u otro, pero también ahora que van a decidir 17 muertes aquí, 17 crímenes absolutamente horribles, que si es que van a encontrar suficiente para hacer una decisión unánime. Y eso es lo que dice la Corte Suprema, que tiene que ser una decisión unánime y que tienen que encontrar todos los jurados, 17 cargos, o sea, cada uno diferente, para ver si encuentran el agravante unánimemente. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a esperar. Y después le dan la recomendación a la jueza en este caso, y la jueza después tiene la discreción de, si es que el jurado decide que es muerte la pena, poder potencialmente dar una sentencia de por vida o afirmar la decisión del jurado, que sería la sentencia de pena de muerte. Ahora, dime una cosa, Diego, tiene que ser extremadamente complicado encontrar miembros del jurado que sean asépticos, que no tengan ninguna influencia de afuera, sobre todo en 4 años, donde tristemente hemos vuelto otra vez a ser testigos de la masacre de una nueva escuela y donde los medios de comunicación continuamente están hablando de este tema. Y para rizar el rizo, encima todavía, las amenazas a las escuelas siguen produciéndose. Claro, y eso es un miedo de la comunidad, no entera, porque estamos viendo estas mismas llamadas. Ayer creo que usted acaba de mencionar 7 llamadas a colegios aquí en esta área, y yo creo que sí, o sea, es imposible, yo creo que es imposible encontrar un jurado que no tenga una opinión, específicamente con estos tipos de casos donde vemos 4 años de noticias, es imposible, en mi opinión, que no tengan alguna manera de verlo. Y yo creo que sobre todo por el tema del perdón, o sea, porque está muy bien conceder perdón, si es que nosotros tenemos alguna posibilidad de llegar a perdonar realmente a alguien, pero en el otro caso se mostró la misma clemencia con 17 inocentes. Yo quiero hacer esta pregunta a Sergio Rosenblatt, como les digo, padre de un sobreviviente de la masacre de Parkland, y yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿puede una persona que ha estado a punto de, en su caso, por fortuna, su hija se salvó, pero en el caso de un padre que ha perdido a un hijo en las manos de un salvaje como este, yo me imagino que eso del perdón es extremadamente difícil? Estoy de acuerdo contigo y espero que me escuches. Sí. Siento que la única opinión que cuenta es la de los padres de las víctimas. Todos los demás, me incluyo, estamos de afuera, pero sí comentaste sobre los puntos básicos, que la premeditación, el volver a disparar a quemarropa, el haber planeado el evento. Hay millones de personas que sufren de problemas mentales y no todos salen a la calle a matar. Perdonar es sagrado. Yo personalmente antes estaba contra la pena de muerte, pero aquí fueron 17 víctimas, más 2 chicos más que se suicidaron después, son 19 realmente las víctimas. Y yo pienso que la misericordia hay que dejársela al Señor, pero también hay que respetar los deseos de los padres. Y con los que yo hablé, ha sido unánime el deseo de que se termine esta tragedia, todo este episodio horrible. Sergio, ¿cómo se salvó su hija? Mi hija se salvó por casualidad de la vida. El monstruo, ella estaba en el 3er piso, estaba en una clase, este animal
disparó en la otra clase, justo enfrente, a 180 grados de donde estaba ella. Por esas cosas de la vida no se dio vuelta y disparó en la clase de ella. Pero cuando sí salió, vio los cuerpos, vio la sangre, escuchó los gritos. Entonces es la ruleta de la vida. Viste, la vida le sonrió en ese momento. No sé cómo explicarlo porque... ¿Viste cómo explicar? Realmente fue así, realmente fue la ruleta de la vida y se salvó. ¿Cómo vivieron ustedes como padres esos momentos? Esos momentos y consiguientes fueron momentos primero de terror, cuando me acerqué a la escuela. La cantidad de policía y medios y distintos departamentos armados y jurisdicciones que había, era enorme, los helicópteros, la sirena, y después, inmediatamente, cuando me reencuentro después de 2 horas, la abrazo a mi hija y mi hija no estaba ahí, estaba en shock, estaba sin capacidad de llorar, ni sonreír, ni hablar, ni agradecer, era como un cuerpo que no sentía emociones. Y posteriormente, sí, un millón de puntos que nos afectaba, una sirena, un helicóptero, un coche de policía dando un ticket, una parada de tráfico. Todo eso nos movía, ¿no? Diego, quiero hacerte una pregunta, y yo sé que es complicada, pero muchas personas que están en la casa quizá quisieran también hacerla. Yo sé que para ustedes los abogados, sobre todo para el abogado de la defensa, tiene que ejercer su trabajo de defender a la persona que representa, aunque sea un abogado de oficio. Pero yo me imagino que en casos como este, de un asesino confeso, con un crimen tan flagrante, tan macabro, tan espeluznante, tiene que ser extremadamente difícil tratar de buscarle cualquier alibay, cualquier argumento para poderle salvar la vida. Esto del tema de los trastornos mentales es algo que se usa mucho, quizá porque es el único recurso para poder eximirle de su responsabilidad. Bueno, y mire, yo tengo un caso ahora de pena de muerte, así que conozco el proceso en cuanto a cómo lidian los abogados. Y el trabajo más difícil es la investigación de tu propio cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, como en este caso, esos abogados no conocían al señor Nicholas Cruz antes de ser sus abogados. Así que es su trabajo desarrollar lo que sea que va a ser la defensa. Y normalmente el primer paso en un caso parecido a este va a ser una evaluación psicológica, algo en cuanto a salud mental para asegurarse, o uno, que no hay problemas de salud mental, o segundo, si hay, poder explicarle eso al jurado o al juez o a quien sea que va a hacer la determinación del caso. Pero esa es una herramienta que usa mucho la comunidad de la defensa, pero quiero tener mucho cuidado, solamente porque no es algo que no ha salido al aire hasta ahora. Mucha gente vive toda su vida sin ser diagnosticado con un problema de salud mental. Y no es una excusa para lo que pasó aquí. Esto fue un crimen horrible, pero hechos son hechos. Si es que hay un doctor quien ha decidido dar ese diagnóstico y ese pronóstico, eso se tiene que respetar. Claro, pero entonces, y ahí me vas a permitir que yo haga un poco de abogado del diablo. ¿Es suficiente el hecho de que cuando él estuviera en el vientre materno, que su madre consumiera alcohol, o que el chico tenga déficit de atención o esté mal diagnosticado, para la monstruosidad que emergió hasta un punto de violencia absoluto, de matar a 17 personas con esa premeditación y ese salvajismo? Quiero decir, ¿eso justificaría de alguna forma lo que se ha hecho tantos años después? Y mira, yo creo que platicar sobre justificación es difícil aquí, porque al final del día ya se declaró culpable y ahora solamente es la pena, si va a ser de por vida o si va a ser pena de muerte. Así que de Pero por vida pena sigue está basado siendo, en eso. Claro que sí. Pero en cuanto a la pena de por vida sigue siendo un castigo increíblemente duro, pero en cuanto a si es suficiente, no es normalmente una base, como cuando hablamos de las razones por las cuales no debería recibir la pena de muerte. Estamos hablando de toda la situación y todas las circunstancias
circunstancias que tiene que ver el caso. Y normalmente se aísla o se enfoca en si es que el Estado ha aprobado los agravantes y si es que hay una decisión unánime del jurado. Y yo creo que eso tiene que ver más, y si no, después el jurado puede determinar, mira, vemos un agravante, y aunque sea unánimo, hemos decidido, basado en todos los hechos del caso, en todas las situaciones de mitigación, que no merece la pena de muerte o que no es lo correcto en este caso. Ahora, yo creo que va a ser un caso increíblemente difícil a llegar a esa decisión, por lo que hemos visto en las noticias y los videos y todo lo que pasó y todo el testimonio de las familias y la gente que estuvo presente. Pero yo creo... Y porque la gente al final del día, discúlpeme que sea tan honesta, hay gente que sí, puede tener trastornos mentales, incluso lagunas transitorias de esquizofrenia, pero también hay gente mala. Bueno, pues estamos abordando el tema de la sentencia de Nicholas Cruz. Muy interesante lo que nos estaba contando Diego, pero yo quiero ver ahora la otra cara de la moneda. Quiero hablar con Sergio Rosenblatt, que como saben, le estaban escuchando ustedes, es el padre de una sobreviviente de la masacre de Parkland. Y le traslado esta pregunta. Yo sé que he hablado con otros padres. En su caso particular, y es difícil ponerse en esa situación porque su hija fue una sobreviviente, pero en su caso particular, ¿usted hubiera deseado la pena de muerte? Una pregunta difícil porque yo he estado en desacuerdo con la pena de muerte toda mi vida. En este caso, cadena perpetua, no sé si es lo suficiente, si es suficiente castigo. No estaría el Estado ejecutando a alguien que tiene una retardación mental a tal punto de que no entienda lo que le está pasando. Tenemos que ver a los grados de deficiencia que hay. Mi hija, por casualidad, cuando recién entró a la escuela, este chico la empujó en el hall y le dijo en inglés, cuídate, freshman, y siguió caminando. La institución sabía lo que era este chico y lo trató de pasar por el sistema. Y reitero, yo me baso en la opinión de los padres. Lo que ellos quieran se lo merecen. No los culpo, los que desean la pena de muerte, ni los acuso, porque ninguno de nosotros tenemos el derecho de estar en sus zapatos o vivir su tragedia como la viven ellos. Y del otro lado, pienso que el argumento que ha hecho el Estado ha sido mucho más contundente que el argumento de la defensa, que estoy de acuerdo con el abogado que no tienen mucho de qué agarrarse, fuera de los dilemas que presenta la vida de este monstruo. La verdad que es una situación extremadamente compleja en la que uno pensaría, lo primero que se le pasa por la mente es la venganza, ¿no? Es quiero de alguna forma que la persona que ha hecho esto, llevándose la vida de mi hijo, pague. Sí es cierto que, bueno, si fuera ese ojo por ojo el mundo estaría ciego, ¿no? Pero ¿cuál debe ser entonces la medida? Porque para muchos padres también es complicado que permanezca vivo, no castigarle la pena de muerte, pero es un recuerdo permanente de lo que ha hecho con su hijo. Entonces también hay que entender esas dos posturas. Pero aquí tenemos un tema que es todavía peor, y es que el copycat que suele ocurrir. Este chico, por ejemplo, buscaba información en la web de otras masacres, de cómo eran las personas que lo habían manejado, y desgraciadamente hay personas que se jactan de su minuto de gloria haciendo barbaridades como estas. No sé si son locos o, como digo, son malos. Pero también están los que se toman esto un poco a chirigota, los que piensan que esto de repente es una gracia. Ayer vimos 16 llamadas coincidiendo con esto. ¿Cuáles son las penas que hay o con qué se castiga cuando un individuo hace esas llamadas y pone a toda una institución patas arriba, con los chicos encerrados en un aula, los padres absolutamente preocupados, SWAT, la policía, etcétera? ¿Cuál es esa pena? Y después que me contestes te voy a hacer la pregunta de si debería endurecerse en la situación en la que estamos.
Y mira, en cuanto a las penas, ¿no? Es un delito, por ejemplo, llamar a una escuela y hacer una amenaza de una bomba o algo así, que es muy parecido a lo que Sí. estamos viendo aquí en cuanto a los tiroteos. Las penas pueden ir de son delitos mayores, significando que son potencialmente entre una pena máxima de 5 años a potencialmente 15 años, dependiendo de la amenaza. ¿También si es un menor? Y también cambia un poquito. Ajá. Para el sistema de Florida, por ejemplo, un fiscal puede proceder como adulto contra, disculpe, Sí, un directo como adulto a un juvenil. Pero en cuanto sí se debería hacer más difícil o más fea la pena. Aunque yo me imagino la escena siendo horrenda, ¿no? El miedo, todo lo que tiene que pasar cuando hay una amenaza así. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado como una sociedad de no sobrereaccionar. Porque porque sí hay gente que son malas, como platicamos hace poco, pero también hay gente que comete errores, sabemos todos. Bueno, pero visto. yo no puedo considerar un error matar a 17 personas a sangre fría y rematarlas. Estoy hablando de la amenaza por ejemplo, lo que es un estudiante pensando que es chistoso hacer una llamada en la escuela. Eso es completamente incorrecto, pero en cuanto si alguien debería ser condenado de un delito mayor y potencialmente tener un récord penal, eso es más difícil, yo creo. Pero en esos casos donde todavía, afortunadamente, no ha habido ningún delito de sangre, de repente que se endureciera esa pena contra ese menor o contra esa persona que lo está haciendo para que sirva como ejemplo y no se convierta en este copycat que se está convirtiendo no solamente en este estado, yo te diría que en todo el país, ¿no? Y por ejemplo, Uvalde, vemos ejemplos izquierda y derecha de todo lo que ha pasado, pero en cuanto a la amenaza, creo que tenemos que tener mucho cuidado de no sobrereaccionar. Eso es